Hola, episodio número 19 de Cerebro Pixel Podcast. El episodio más frío que he grabado en toda esta primera temporada. Para los que no saben, en este momento la costa este, especialmente la costa noreste de Estados Unidos, está siendo golpeada por una tormenta de nieve y de baja temperatura, de baja presión atmosférica también. Se le conoce como un frente frío o en español se le llama ciclón bomba. Primera vez que escucho ese término, honestamente, en toda mi vida. Qué loco, la costa este nos pega de todo. Huracanes en la temporada de lluvia, ciclones o bombas, ciclón bomba, por todos lados. Bueno, pero la costa oeste como que es más propensa a sequías, a incendios, a terremotos. Es que claro, un país tan grande como este que es literal... cubre todo el continente, desde la costa este con el océano Atlántico hasta la oeste con el Pacífico. Tienes todo el espectro y variedades de posibilidades para que te joda la naturaleza de alguna manera y te bendiga de otra. ¿Cómo están todos? Bienvenido a episodio número 19, décima novena vez que me siento con ustedes a traer otro rabbit hole, otra experiencia, a exprimir las neuronas y hacer crecer más el cerebro. Se recuerdan que en los primeros episodios les prometí que juntos vamos a llegar a ser como Mojojojo, no sé si se acuerdan de él. Les pongo una fotito por acá y se nos va a ver el cerebro así por afuera y vamos a tener que comprarnos como una especie de cápsula cerebral. Anyways, ya saben, @cerebropixel, Instagram y Twitter, todos los domingos 7 de la tarde Eastern Time, hora de Miami, un episodio nuevo por Spotify y YouTube. No te olvides de suscribirte, compartir, comentar, darle like. Ustedes saben, alimenten esas redes. Empezamos rapidito. Bueno, ya les dije prácticamente el primer titular, que es un ciclón bomba, amenaza la costa este de los Estados Unidos, especialmente la industria de transporte aéreo. Hasta el viernes habían cancelado ya 1.450 vuelos en estados del noreste de Estados Unidos, como Nueva York, Massachusetts, etc. Wow, 1.450 aviones es un montón de personas varadas. No sé si se acuerdan, pero en diciembre, como aproximadamente la última semana de diciembre, hubo también una situación similar. Hubo una ventisca o una tormenta de nieve que golpeó también el noreste y estaba la gente súper desesperada devolviéndose a sus casas por las carreteras de Estados Unidos antes que los impactara la tormenta e inundaron tan feo las autopistas principales, especialmente la I-95, Turnpike, etcétera, que se quedaron prácticamente estancados en tráfico como un estacionamiento infinito en toda la costa este e igual los alcanzó la tormenta de nieve. Fue un pedo, se quedaron varados. Hubo gente que estuvo más de 6-8 horas parado así en la interestatal. Iba a decir intercomunal. Intercomunal era una avenida del pueblito donde salió este peladito. Bien, sigamos. El FBI logró descifrar uno de los últimos enigmas del Zodiac Killer, el asesino del Zodiaco. No sé si se llama así en español, supongo, pero en inglés se le conoce como Zodiac Killer. Este fue un asesino en serie en California. Él actuó a finales de los 60 e inicio de los 70. Vamos a decir que esos fueron por lo menos los años de actividad que pudo registrar la policía o que por lo menos pueden vincular casos delictivos a esta persona. Lo que hizo curioso el caso de Zodiac Killer es que fue un asesino serial que nunca fue capturado o que no se sabe con certeza su identidad. Este tipo se le atribuyen solamente 5 asesinatos, pueden que haya más o pueden que sean menos, no se sabe. Pero este tipo era particular porque él solía enviarle como cartas anónimas con mensajes así como cifrados, en cartas con signos zodiacales y cosas, y la policía tenía que descifrarlos para saber a dónde iba a asesinar o cuál era el mensaje. Entonces los hizo jugar este jueguito de novela bastante creepy mientras iba matando gente. Me puse a investigar, ¿saben por fin cuál fue el Zodiac Killer? Y no hay alguien oficial reconocido como tal, pero hay un grupo de investigadores privados acá en Estados Unidos llamado Case Breakers, que está compuesto por ex policías, ex investigadores y periodistas, etcétera, que se dedican a resolver este tipo de casos sin resolver
casos milenarios que van ocurriendo a lo largo de la historia acá de Estados Unidos. Y ellos aparentemente dieron con la identidad del Zodiac Killer hace no mucho, y según ellos era una persona llamada Gary Francis Posted. Pero Posted aparentemente murió de cáncer ya hace un par de años atrás en San Francisco. Pero de nuevo, no es confirmado, es simplemente lo que alega este grupo. Who knows? Entre otras noticias, Neil Young, un artista de música rock o folclórica de acá de Estados Unidos, fue prácticamente expulsado, o lo sacaron de la plataforma Spotify porque él se puso a protestar con respecto a comentarios de Joe Rogan en su podcast en Spotify, vale la redundancia, en donde él apunta que Joe Rogan está esparciendo misinformation o información no verídica con respecto a la efectividad de las vacunas y demás temas relacionados con el coronavirus. Bueno, Joe Rogan ya tiene rato sumergido en esta tormenta de mierda donde la gente lo está acusando de eso, de misinformation. ¿Cómo se dice misinformation? Desinformación. Misinformation in Spanish. Desinformación, correcto. Bueno, están acusando a Joe Rogan de esto especialmente, o mejor dicho, específicamente con un comentario o comentarios que él ha hecho en relación a la efectividad de las vacunas para la gente joven o que se encuentra en estado de salud óptimo o en forma. Él en varias ocasiones, yo personalmente lo he escuchado en varios episodios diciendo que bueno, si eres joven no te deberías preocupar tanto y no deberías considerar como que la vacuna sea the ultimate tool. Mantente saludable, come bien, obviamente todos estos parámetros que todos sabemos. En parte lo apoyo, pero la comunidad woke especialmente, o el mainstream media, dice que estas posturas o estos comentarios que le están tomando son sumamente irresponsables porque no todas las personas reaccionen igual, y sea como sea, la vacuna es la opción preferida. Neil Young se quejó contra Spotify al respecto y dijo, bueno, o es Joe Rogan o es Neil Young. Y Spotify le dio una pata por el culo y prácticamente Neil Young se quedó con una plataforma que aparentemente él disfruta de casi 6 millones de reproducciones al mes, y ya se quedó sin esa herramienta de expansión. Bueno, respeto su voluntad de defender su punto de vista, pero mierda, ¿a qué costo, brother? Especialmente en ese tema, ¿no? Y con esa postura tan rígida, sin ganas de ni siquiera mediar, ¿me entiendes? Se lanzó la soga al cuello. Pero bueno, mi respeto, porque también hace falta ese tipo de personas para poder mantener la balanza en los argumentos y en todo. Otro estudio, este sí está chimbo. Un estudio reveló una relación entre el consumo de marihuana y alteración en el funcionamiento y forma de los testículos en monos. Hicieron una investigación en Oregon National Primate Research Center at Oregon Health and Science University, o OHSU. El equipo hizo un estudio sobre un grupo de primates, de monos, en donde les estuvieron dando dosis diarias de THC durante 7 meses, y estuvieron haciéndole evaluaciones médicas para ver qué efectos tenía esto sobre los primates, y descubrieron una relación bastante directa en cómo influenció en las hormonas reproductivas del mono. Consiguieron que, por ejemplo, en los machos tenían mucho más bajos niveles de testosteronas, y los testículos físicamente y literal se les habían encogido. Ahora bien, este estudio no ha pasado a seres humanos. Están empujando permisos y todo lo que se necesita para poderlo hacer o aplicar en seres humanos, pero no es la primera vez que leo que la marihuana en exceso tiene efectos negativos en cualquier parte reproductiva del hombre en específico. Yo leí también un caso donde hicieron un estudio similar sobre ratas, y estas mostraron un conteo menor en espermatozoides. Anyways, aparentemente el uso excesivo de marihuana en los hombres no está bueno, no bueno. Bueno, como todo, o sea, todo en la vida, hasta el agua en exceso es peligroso. Y por último, casualmente hay otra noticia que está dando boom ahora y tiene relación con esto: bajo nivel de testosterona en el cuerpo. Ahora también lograron vincular la demencia y el Alzheimer con bajos niveles de testosterona, no solamente en hombres sino también en mujeres.
Y esto fue un estudio que hicieron en casi 160.000 personas en Australia. Muchísimas muestras para poder sacar esta conclusión. La testosterona es una hormona masculina que es relacionada con impulso sexual, creación muscular, agresión, producción de esperma en el hombre. Es lo que define al hombre. Créanlo o no, las mujeres también producen, pero en mucha menor cantidad en comparación a nosotros. Pero es una hormona que no solamente ayuda a regular comportamientos sexuales y fisiológicos, sino que aparentemente ayuda a combatir problemas como demencia y Alzheimer. De hecho, hay un estudio que apunta que la gran mayoría de la población que sufre hoy en día de Alzheimer son mujeres, porque las mujeres a lo largo de su vida o al final de su vida nunca logran producir la misma cantidad de Alzheimer que los hombres y por lo tanto son más propensas a caer en este tipo de problemas neurológicos. Increíble, y quise traer esas dos últimas noticias para poderle dar transición al tema de hoy. El tema de hoy se llama pronombres y transgéneros. ¿Por qué le abro paso a ese tema con esas dos noticias? Porque es interesante cómo el cerebro de una mujer y un hombre difieren en muchas cosas físicas, bioquímicas, para cumplir ciertas funciones. Y como somos una especie bastante social, obviamente desarrollamos estos cerebros que nos han garantizado estrategias de supervivencia a lo largo de estos 200.000 años que estamos acá en este planeta como especie. Las mujeres se dedicaban o se especializaban a unas cosas en los grupos sociales, mientras los hombres a otras, y esto generó cambios físicos tangibles en nuestra estructura cerebral y por lo tanto se tradujeron en nuestro comportamiento individual, lo que separa o lo que identifica a un hombre de una mujer. Entonces últimamente he estado leyendo mucho, he estado involucrándome en bastantes charlas, sobre todo de universidades canadienses, europeas, con respecto a los derechos y defensa de los derechos de estos grupos minoritarios conocidos como transgéneros, que me parecen que es un grupo bastante complicado y que gracias a Dios en los últimos años se ha invertido mucho recurso en estudiar lo que hay detrás de este grupo social o de estas personas, tanto en cómo son concebidas y por qué tienen esta manera de sentirse y de ver el mundo, y qué relación tiene eso con sus genes, con cómo está cableado o configurado su cerebro, y por lo tanto aclara un poco más el camino para alcanzar cada vez más una estabilidad legal, una protección social contra discriminación y darle una oportunidad a una parte importante de nuestra sociedad, a un grupo que no se puede ignorar para nada. Así que quise traer este episodio para poder evaluar dos cosas muy importantes de este tema bien delicado. La implementación de pronombres para poderte dirigir a personas transgéneros, no binarias, etcétera, o a estos diferentes grupos, no sé si se pueden decir grupos sociales, pero grupos de personas. Sí, obvio, grupos sociales de personas no es lo mismo. Bueno, anyways. Vamos a explorar un poco qué son los pronombres, cómo se deben utilizar, qué opinamos o qué implicaciones tienen algunas leyes que fuerzan el discurso sobre algunas personas para la implementación de estos pronombres. Y vamos a evaluar un poco qué pasa dentro del cerebro de una persona que es transexual o que tiene algún tipo de eso se le llama sexual dysphoria. ¿Dysphoria? ¿Cómo se le dice disforia en español? Disforia también se le dice en español. Bien, vamos, antes de entrar en el tema en detalle per se de qué es un transgénero, quiero hacer un paréntesis acá porque este es un tema bien delicado. Lo que voy a hablar a continuación es en pro de entender desde diferentes ángulos, diferentes luces, desde la parte más científica y tangible hasta la espiritual, a este grupo de personas o a estos seres humanos. Lo que voy a explicar a continuación es basado en estudios científicos por expertos que tienen muchísimo más que mi edad estudiando genes, comportamientos y manifestaciones en nuestra especie.
Y creo que nos va a dar una mejor percepción de respeto, de empatía y de amor, ¿me entiendes? De amor de amor para este grupo de personas. Bien, antes de empezar a explicar qué es un transgénero, tenemos que tener claro que hay una diferencia entre la asociación o tu identidad sexual con tu identidad sexual genética. Yo sé que eso suena bastante raro, pero ya les voy a explicar. Lo que se conoce como sexo genético es el arreglo de cromosomas que durante tu concepción define tu genital o tu identidad sexual biológica cuando naces. Es el sexo con el cual fuiste asignado al nacer. Cuando tú estás por ser concebido, la célula espermatozoide de tu papá viaja a fecundar el óvulo de la mamá. El espermatozoide del papá usualmente lleva un tipo de cromosoma, X o Y. El óvulo de la mamá siempre va a ser X. Entonces, dependiendo de la combinación de este cromosoma con el X de la mamá, que determina qué sexo biológico va a tener ese ser humano. Cuando tienes X, que es el óvulo de la mamá, con Y del espermatozoide del papá, X y Y genera a un hombre, mientras que X y X genera una mujer. Ojo, no me voy a ir muy adentro de eso porque si no voy a necesitar 2 episodios para explicar, pero esa combinación de cromosomas es bien compleja. Hay muchísimas variantes de combinaciones como XXX, XXY, YYX y pare de contar, y cada una de estas combinaciones tienen efectos en el desarrollo del ser humano. Pero para no irme tan lejos, vamos a concentrarnos en el tema. Voy a canalizar la información para poder sacarle provecho en este episodio, que voy a tratar, por amor a Jesucristo, de hacerlo lo más corto posible. Siempre prometo lo mismo y les termino metiendo 40 minutos. Pero no se me han quejado, me han dicho que está bueno, ¿eh? ¡Tin, tin! Anyways, entonces ya saben que cuando tú eres concebido, la unión entre estos 2 cromosomas o el arreglo en la combinación de estos cromosomas va a determinar qué sexo vas a ser tú al nacer. Sin embargo, antes de la sexta o séptima semana de fertilización, ambos embriones, bien sea XX o XY, tienen gónadas idénticas. ¿Qué son gónadas? Las gónadas son como estos protoórganos sexuales que, créelo o no, por mucho tiempo durante nuestra gestión, las primeras 6 o 7 semanas, tanto los hombres y las mujeres somos lo mismo, tenemos el mismo órgano, una gónada. Esta gónada es un órgano también responsable de generar gametos o células sexuales, que son las que empiezan a desarrollar en ti la infraestructura que va a definir si eres hombre o mujer. Alrededor de la séptima semana, el órgano sexual masculino empieza a desarrollarse debido a un gen en el cromosoma Y llamado SRY. Dicho gen es responsable de generar células especializadas que generan testosterona, por lo tanto estimulan el desarrollo de un pene, testículos, escrotos, etc. En las mujeres lo que sucede es que como no tienen este gen Y, este cromosoma, Y, que tenga este gen SRY, la gónada simplemente no arranca el desarrollo de un pene y empieza a desarrollarse normal como es el órgano, y ahí se desarrollan los ovarios, el útero, la vagina, etc. Entonces, básicamente eso es lo que ocurre en algún punto de nuestro desarrollo. Somos la misma cosa y ¡ting! Explota uno de los genes, el Y, y dice, ok, tú vas a ser un hombre. ¡Pum! Y lo construye. Bueno, eso fue un resumen bastante vulgar de todo lo que pasa allá adentro, pero ustedes me entienden. A donde voy es que la diferenciación sexual en el cerebro, o sea, en el ser humano, en la cosita que se está desarrollando para ser un ser humano, ocurre muchísimo después de la diferenciación gonadal. Los cerebros de las mujeres y los hombres, créanlo o no, se desarrollan o tienen estructuras y funciones bastante diferentes. Por ejemplo, en el cerebro de los hombres, el cerebelo es más grande, el cerebro en general es un poco más grande, al igual que el hipocampo. Las mujeres las mujeres tienen, como si fuera un contenercito, una cartucherita. Lo siento, niñas. Las mujeres tienen alta densidad en el lóbulo frontal izquierdo y mayor volumen en el lóbulo frontal derecho. Esto responde, como les dije anteriormente, a
miles de años de evolución en esta especie que está bastante social y nos distribuimos funciones bastante importantes. Obviamente las mujeres desarrollaron habilidades un poco más finas para lo que ellas estaban haciendo y nosotros también para otras cosas. Por ejemplo, los hombres tienen mejor habilidad de ubicación espacial, más fuerza, etcétera. O sea, como un poco más habilidades adaptadas a la cacería y al trabajo rudo, mientras que las mujeres tienen muchísima más habilidad de conexión personal, identificación o reconocimiento facial, memoria. Ellas más fácil pueden vincular individuos de una camada o de un grupo social. Muy importante, o sea, que las mujeres pueden recordar más fácil nombres, fechas, etcétera, que los hombres. Y ahí para de contar, ahí me puedo ir para otro rabbit hole. Se dan cuenta, ya poco a poco estoy controlándome, ya me estoy quedando en el tema, ya no me estoy yendo, ¡y esta mariposa! Anyways, para no irme tan adentro en las diferencias, a donde quiero ir con esto es que cuando tú naces como mujer, tu cerebro está construido y cableado para hacerte mujer. Lo mismo pasa como hombre. Entonces me puse a pensar, esto pasa también entonces en las personas que son transgénero. ¿Será que esto es realidad? La persona que nació como hombre, pero se siente y su identidad sexual corresponde a una mujer, ¿será que su cerebro fue construido o estructurado como el de una mujer? Y miren, estudios sobre historiales genéticos en familias han llevado a sospechar que puede ser también algo genético. Hay un gen llamado CYP17 que controla los niveles de hormonas sexuales en un individuo y tiene un alele alterado que se expresa frecuentemente en hombres transexuales. Alele es 1, 2 o más formas o variaciones de un gen cualquiera en tu imprenta genética. Así que ahí se me explotó la cabeza y dije, bueno, aquí está el rabbit hole de los rabbit holes. Quiero explorar de verdad hasta dónde va esto. ¿Por qué este grupo de personas tienen esta disyuntiva en quiénes son biológicamente y quiénes son psicológicamente? Me gustaría saber qué pasa, o sea, ¿por qué pasa eso en su cerebro? Y bueno, viendo un poco más estudios que vi, hicieron un par de evaluaciones a cadáveres, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, y empezaron a evaluar a personas de transgénero, por ejemplo, algunas personas que eran hombres pero se creían mujeres. Cuando le hicieron una disección cerebral al cadáver, se dieron cuenta que el cerebro tenía características de cerebros femeninos y viceversa. Aquellas mujeres o nacidas, vamos a separar esto, disculpen. Aquellas personas que su sexo genético era femenino, pero transicionaron a hombres o se sentían hombres, cuando le hicieron evaluación cerebral, se dieron cuenta que su cerebro correspondía a la estructura o lo que verían si hubieran abierto a un hombre. Interesante, ¿no? Eso está súper curioso porque prácticamente nos lleva a concluir que el desarrollo de las gónadas no tiene nada que ver con la identidad sexual que después ese ser vivo vaya a experimentar. No el hecho que yo haya desarrollado un pene, lo que genéticamente me hace un hombre, no quiere decir que mi cerebro haya sido configurado para corresponder a esa identidad. Pero ¿qué tanto tiempo tienen, o sea, desde hace cuánto los transgéneros son algo en la sociedad? ¿Desde hace cuánto es una cosa los transgéneros? Me puse a buscar un poco al respecto y vamos a hablar sobre esto. ¿Cuál ha sido la influencia de los transgéneros en la cultura? Y si siempre han, desafortunadamente, experimentado todas estas cosas tabú y estos rechazos y todas estas agresiones y discriminaciones que todos conocemos. Si tenemos algún amigo o algún conocido transgénero, estoy seguro que saben de lo que estoy hablando. Bien, voy a traerles un brainstorm de ver de dónde viene o qué espacio ocuparon los transgéneros en la historia. Ok,
Miren, yo había escuchado y había leído ya desde hace mucho tiempo acerca de culturas en Asia como Tailandia, India inclusive, etcétera, en donde los transgéneros eran como un, ¿cómo se le dice? Era como un grupo social aparte, un grupo aceptado en núcleos familiares, y les atribuían poderes como inclusive de sacerdotes, de guías espirituales, de consejeros. Eran como en Bangladesh, sí, en Bangladesh hay una persona en la familia, usualmente transexual, que pasa a ser como la matriarca de la familia, en donde tanto los niños como las niñas recurren para pedir consejos, bendiciones, etcétera. O sea, son personas en la sociedad que son veneradas, respetadas y amadas. Pero estoy hablando de esta percepción en la cultura oriental, e inclusive del Medio Oriente y algunas zonas de Europa y África. Pero acá en Occidente no es muy similar la historia, ¿o sí? Vamos a ver qué dice la internet. Mira, hay textos de Sumerian y Akkadian text de hace más 4500 años, en donde documentan a transgéneros o transvestis que cumplían funciones de sacerdotes y se les conocían como galas. Wow, también consiguieron escritos donde hacían referencia a personas o roles transgéneros en la sociedad desde hace más de 9000 años en el Mediterráneo. Hay también reconocimiento de este grupo de personas desde la antigua Grecia, Roma, y vieron, la mayoría de estas personas ocupaban espacios llamados galis, que son como sacerdotes. Un emperador romano, llamado Heliogabalus, y fue también conocido como Antoninus, el reinó en el año 222 después de Cristo. Él prefería que se le refiriera a él como señora o lady en lugar de señor, sir o lord. Él inclusive se le atribuye como una de las primeras personas en recurrir a algún tipo de cirugía o práctica invasiva para corregir o cambiar su genital para poderse sentir más cerca de su identidad sexual personal. Increíble, imagínate lo que este tipo debió haber hecho para poder lograr eso en esa época, que en esa época se te cayó un diente y literal te podías morir. Imagínate someterte a ese tipo de cambios y operaciones donde no tenían ni la más puta idea de que era una bacteria o una infección. Morían de beber agua. O sea, los riesgos que estas personas eran capaces de someterse para poder acercarse a vivir como ellos se sienten. ¿Por qué? Pero muy bien, en África, Asia, hay de todo. Pero ¿qué pasó en América? En las Américas, por ejemplo, antes de la colonización europea, en culturas indígenas de Norteamérica había un tercer género en las sociedades indígenas. Por ejemplo, en los navajos a estas personas se les conocían como Natlehi, y en los Zuni se les conocían como Ijamana. Wow. En Europa, en la Edad Media, por ejemplo, hay documentación de hombres transgéneros, como por ejemplo Calonius Ben Calumnius. Wow, que fue un hombre que fue una persona que nació como hombre, pero él se sentía una mujer. Y él empezó a hacer escrito y a escribir poemas y literatura expresando la frustración que esta persona sentía en la Edad Media. Wow. ¿Se dan cuenta? Es algo que nos ha estado acompañando como especie desde que tenemos registro, desde que podemos dejar plasmado con nuestras manos escritos de qué es lo que está pasando en la historia. Hay reconocimiento de este grupo social. Sin embargo, si bien antes eran más aceptados e inclusive venerados en cierta manera, ¿qué pasó entonces en la modernidad? ¿Por qué estos grupos pasaron a ser como outcasts? ¿Saben? Como renegados sociales. Yo creo que obviamente está impulsado por ignorancia y por miedo, obvio, así como muchos otros grupos sociales a lo largo de la historia de los seres humanos. Pero son como nosotros, ellos son nosotros, literal.
Ahora voy a dar paso a la siguiente parte de este episodio. Últimamente yo estoy seguro que han visto un montón de noticias o un montón de bulla en las redes sociales desde hace como 5 o 6 años para acá con respecto a los pronombres. Esto es lo que pasa. Están tratando de inculcar o adaptar en el lenguaje actual pronombres que puedan referirse más acertadamente a los diversos grupos de personas que se identifiquen X o Y. A lo que quiero decir es que, por ejemplo, hay personas que acá en Estados Unidos o en Canadá no les gusta que los identifiquen como ella o él y tienen otro tipo de manera de referirse. En español no los tengo muy claro, pero sí tengo una lista acá en inglés. En español yo sé que, por ejemplo, hay palabras como, por ejemplo, en lugar de decir todos, tienes que decir todes. Ellos, no, ellas. Están reemplazando la O o la A por una E para hacerlo como neutral. En Estados Unidos o en la habla inglesa está ocurriendo algo similar con they, them, se, her, sir, they and them. Yo sé que los que me están escuchando, si no hablan inglés, todo eso les pareció muy loco, pero sí, en inglés es un poco más complicado los pronombres. Ellos utilizan, nosotros también, pero ellos de alguna manera tienen un poco más de palabras. Por ejemplo, los pronombres en primera persona singular, nosotros los conocemos como solamente yo. Ellos tienen I and me en plural, nosotros. Ellos tienen we and us. Segunda persona en singular o plural, tú. Tercera persona singular, ella, él. Y luego tienes los pronombres de género, que es he, him, his. Or she, her, hers. Él, de él. Ella, de ella. Entonces a lo que voy es que estos grupos sociales de transgénero han venido poco a poco, con mucha dificultad, esculpiendo escalones en piedra, literal, poco a poco con sus manos para poder ser cada vez más aceptados en una sociedad tan maldita como la de hoy en día, y no me quiero imaginar hace tiempo atrás. Y muchas de estas luchas las han llevado también a poder intentar ganar un poco de terreno en el lenguaje o en la manera en que las personas se expresan. Ellos están tratando de empujar la implementación de estos pronombres para ellos poderse sentir más cómodos en la sociedad. Lo que veo es que hay muchas de estas personas que se sienten re incómodas o re incómodos cuando te refieres a ellas o a ellos con el pronombre equivocado. En lugar de decirle ella, le dices él o viceversa. Pero la verdad es bien complicado ese tema. Es muy complicado cuando no hay confianza o comunicación con esa persona para tú poder entender o saber cómo de pronto esa persona se puede sentir más cómoda. ¿Cómo puedo decir esto? Es que obviamente tú no estás dentro de la cabeza de esa persona para poder saber qué le puede generar algún tipo de incomodidad o molestia, pero a mí me parece que tú fácilmente puedes preguntarle con normalidad cómo prefieres que me refiera a ti, ¿me entiendes? Eso debería ser algo muy natural, no debería verse como una agresión o como una aproximación desde la ignorancia, sino todo lo contrario, desde compasión y entendimiento. Tú quieres que esa persona se sienta de lo más tranquila o tranquilo. Yo no tengo problema en llamarte como tú quieres que yo te llame. No me importa, para mí sigue siendo un ser humano y ya está. Pero claro, hay personas que de pronto no experimenta, este grupo no experimenta interacciones humanas tan regulares regulares o normales, entre comillas, como nosotros, como cuando interactúas con una mujer o con un hombre. Y estas personas de pronto han tenido tantas experiencias de mierda que ya inclusive que les digas por el pronombre equivocado las ponen en una posición bien delicada y de defensa. Y la verdad es que los entiendo. Los entiendo y no los entiendo y nunca los voy a entender. Así como nunca voy a entender a personas que han experimentado racismo, etc. Yo siento compasión y simpatía, pero nunca podré decir que entiendo el 100% de eso. Y eso es fundamental. Anyways, esto de los pronombres me lleva a un tema también bastante delicado, que es, ok, si bien yo puedo aceptar
diferentes pronombres que estas personas prefieran que yo utilice para referirme a ellos o a ellas, yo no tengo problema en adaptarlo porque es una decisión personal. Pero en Canadá en el 2017 ocurrió algo que llevó este tema de los pronombres a un ring de boxeo o una arena de pelea moral, social y legal. Me estoy refiriendo a la bill o a la... ¿Cómo se le dice? Bill en español. Ay, Dios mío. No, pero no es factura. No es factura. ¿Vieron cuando quieren pasar una ley? Bueno, en Canadá querían pasar una ley o pasaron una ley en junio del 2017 llamado C-16. La Bill C-16 lo que buscaba era... lo que busca es meter dentro de una serie de grupos de discriminación, de actos de derechos humanos y del código criminal a aquellas conversaciones o términos que envuelven a la identidad de género de una persona, específicamente pronombres. ¿Qué quiero decir? Ellos prácticamente están aceptando a este grupo social, a los transgéneros, lo que me parece genial, como un grupo minoritario opreso, el cual es sujeto a mayor discriminación o discurso de odio. ¿Qué quiere decir? Si alguna de estas personas consideran que tú estás acosándolos, bien sea porque no los estás llamando por el pronombre apropiado o te rehusas a utilizar el pronombre adecuado, tú puedes ser amonestado, perseguido y juzgado por la ley, específicamente por estos 3 elementos que le dije anteriormente. Por ejemplo, en Canadá, el Acto de Derechos Humanos canadiense, el Código Criminal canadiense y el Código Criminal canadiense en relación a crímenes de odio. ¿Por qué esta ley desató tanta polémica? Prácticamente porque te está obligando la ley o el gobierno a utilizar lenguaje. Te está obligando a utilizar un pronombre. Si bien su intención es proteger a este grupo de personas, el hecho de que te estén obligando a utilizarlo, obligando a configurar tu pensamiento, si no puede ser penalizado, es un arma muy delicada, es un arma de doble filo. Porque, a ver, si se puede penalizar por ley el acoso hacia ese grupo de personas, ¿a qué te refieres entonces con acoso? O sea, ¿en qué te estás basando tú como ley para poder definir, ok, eso es acoso, yo sí voy a acusar a Augusto por haber mal interpretado, mal usado ese pronombre? Me puse a investigar al respecto y dije, ok, pero ¿en qué se están basando ellos para definir qué es un acoso? Y ellos se están basando en la definición de la Comisión de los Derechos Humanos de Ontario. Ellos prácticamente utilizaron esta entidad para poder usarla como guía. Ok, esto lo que dice esta comisión, eso es lo que vamos a usar de blueprint para definir si hiciste o no un crimen de odio. ¿Qué sucede? Esta institución es conocida desde hace mucho tiempo como una institución de izquierda radical. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ellos en la Comisión de Derechos Humanos de Ontario, ellos definen acoso como si tú te rehusas a utilizar el pronombre con el que una persona se identifiquen, te pueden acusar de un crimen de odio. O sea que si yo voy por la calle y yo no te conozco y yo me refería a ti con el pronombre equivocado y eso te causó algún tipo de molestia, tú no cabe duda que me puedes perseguir y eventualmente me podrías condenar. Entonces, gente que se opuso a esta ley no es que se está oponiendo a poder implementar herramientas y leyes que puedan proteger y beneficiar a estos grupos de personas minoritarios como los transgéneros, sino que ellos, todo lo contrario, lo que estaban tratando era defender el derecho de expresión y defender el lenguaje, el inglés per se. Por ejemplo, Jordan Peterson es uno de los abogados más reconocidos contra esta ley. Él argumenta que esta gente está jugando juego de la izquierda radical.
ellos están tratando de ganar supremacía lingüística en el área de discurso público utilizando la compasión como disfraz. No cabe duda que Jordan Peterson, la verdad que tiene una posición bien jodida contra la izquierda, pero yo puedo ver su punto de vista. Ojo, y no quiero que la gente malinterprete como usualmente cae este tema en la corte, no, en la cancha, que inmediatamente la gente levanta las espadas y se le eriza la piel y te tacha por homofóbico, por transfóbico. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de leyes que regulan y obligan discurso, porque yo vengo de un país en donde se aprobaron leyes muy similares como la ley del discurso al odio, y cualquier tontería puede ser distorsionada o interpretada para poder beneficiar a un grupo político, un grupo minoritario, y ejercer algún tipo de presión u opresión sobre otros. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de leyes y bills, especialmente con este gap o esta definición tan corta y a la vez tan... No diría corta. Es como una definición tan vaga de lo que ellos refieren como acoso o lo que ellos consideran ofensa y crimen de odio. Y siempre van a haber personas que van a tomar ventaja de estas situaciones para poder sacar provecho y genuinamente hacer daño. Opino que sí. Yo personalmente opino que sí. Si una persona se identifica de alguna manera mentalmente, yo te voy a respetar y te voy a llamar como tú quieras, o como tú te sientas más cómodo que te llame. A mí no me cuesta nada decirte como tú quieras. O sea, por favor. Se me olvidan mucho los nombres. No te voy a poder decir ella, él, él. No me importa. Pero que a mí la ley me quiera amonestar porque, bueno, yo públicamente, por ejemplo, en el podcast ahora hablando de esto, no me referí de alguna manera a los transgéneros. No, porque ya no es transgénero, sino X, y por ley me pueden perseguir por odio, ¿me entiendes? Allí es donde está la espada de doble filo. A la final, esa responsabilidad recae sobre cada uno. Nosotros últimamente, a la final, somos dueños de nuestro propio pensamiento y nuestro propio lenguaje, o como queramos llamar a las personas, siempre y cuando sea de respeto para aquella otra persona. Yo creo que no debería haber ningún otro problema. Veamos a dónde llega esa Bill C-16 en Canadá. Espero que de verdad sea más el beneficio y la protección que le brinde a este grupo de personas que todo lo contrario. La verdad que me sorprende la falta de empatía y la falta... Cómo el miedo y la ignorancia lleva a personas a renegar y a pasar una mala experiencia en esta cortita vida en esta tierra, a personas que bueno, nacen con una identidad sexual muy diferente a su identidad genética sexual, cuando estudios han demostrado que son seres humanos 100% completos con una estructura diferente o un arreglo genético diferente. Eso no los hace menos a nosotros. Están teniendo la misma experiencia que tú con su percepción. Así que yo creo que deberías más que nunca reconocerlo por cómo esa persona se siente, no por cómo se ve. No como la sociedad te enseñó que debería ser. Eso es otra cosa. Somos tan complicados. Tenemos un cerebro tan complicado que empezar a encerrarnos en casillas me parece tan pobre para poder contener esta paleta de colores y sabores que somos los seres humanos. Voy a cerrar con una palabra bastante medio hippie, bastante amor y paz. Pero es verdad, tenemos mucho espacio para un vocabulario un poco más amplio. Tenemos mucho espacio para el cariño, para la aceptación. No creo que sea justo que un grupo pequeño de personas se les someta a una experiencia diferente a la nuestra en esta vida. Por lo contrario, invitémoslo a que sean parte del mismo juego, con los mismos beneficios, mismas protecciones, mismo cariño, mismo todo. Y bueno, todo eso fue el episodio de hoy. No sé qué opinan ustedes de esto, si tienen experiencia sobre el tema, si opinan lo mismo que yo. ¿Ustedes creen que los pronombres deberían ser obligados por ley? ¿Ustedes creen que los pronombres más bien deberían ser algo por educación y por moral y por principio? Algo que debe quedar a discreción de cada persona.
Coméntame, escribe, deja los comentarios, DM, como quieras. Ya sabes, el próximo domingo, 7 de la tarde Eastern Time, otro episodio nuevo, Spotify y YouTube, Cerebro Pixel Podcast. Nos vemos, chao, chao.